como decimos, estamos en un tiempo muy difícil. En comparación con lo que acabamos de ver, pues no es tan difícil, pero sí es más difícil que en los últimos años. Yo empecé a visitar iglesias en 2015 y realmente hasta este año pasado no he visto una situación en la que la iglesia en Europa sufriese en alguna medida, ¿no? Y está claro que no sufrimos por lo mismo. No estamos sufriendo una persecución, ni nos quieren matar, pero sí sufrimos. Porque esta situación, este panorama de coronavirus nos ha limitado muchísimo los movimientos, hasta tal punto de que, bueno, aquí estamos haciendo una reunión telemática porque ni siquiera nos podemos reunir. Como decía antes, lo bueno de todo esto es que ahora por fin os veo las caras, porque cuando estamos en la iglesia solo veo las mascarillas y algunos están más regordetes, otros más flaquitos, otros más guapos y es una bendición poder verlo. Y bueno, tiene, como digo, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y creo que si nos ponemos a pensar en las malas, pues no acabamos nunca, ¿no? Pero supongo que lo peor de todo esto es el miedo, ¿no? Que podemos sentir no sabiendo lo que va a pasar, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Y creo que la iglesia perseguida tiene mucho que nos puede enseñar en relación a todo esto. Entonces yo he preparado también aquí un PowerPoint que os quiero enseñar. Que, a ver, ahora lo voy a ir centrando un poquito y así lo veremos. Vale. Lo que viene siendo la predicación la he titulado Nada que temer. ¿Qué tal y cómo está la cosa? Pues es bastante optimista, ¿no? El decir nada que temer. Pero realmente no hay nada que temer. No va a ser la primera ni la última vez que la Iglesia tenga que reinventarse. Hechos 2, del 43 al 47, dice, estos son los inicios de la Iglesia, cómo era la Iglesia al principio, los primeros pasajes del libro de los Hechos, la Iglesia elemental, ¿no? Y la primera Iglesia, dice que después de la venida del Espíritu Santo sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿vale? Estaban todos juntos y estaban realmente gozando de esa comunión. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nadie tenía más necesidad que el otro. Era probablemente el momento más dulce que la Iglesia ha vivido. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, no solo se trataba de un gozo interno de la Iglesia, sino que además todo aquel que miraba a la Iglesia, qué diferencia, ¿no? con lo que vemos hoy en día, ¿no? Pero en aquel momento todo el que miraba a la Iglesia realmente veía algo maravilloso en ella, veía a Cristo en esa iglesia, ¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esto no ha cambiado mucho. Realmente Dios sigue añadiendo a la iglesia cada día los que tienen que ser salvos. Pero había una promesa que está en Hechos 1:8, esta os la voy a citar de memoria, y es que la iglesia sería testigo en diferentes partes del mundo. Y mientras esta sensación de bienestar estaba en la iglesia, esto todavía no había sucedido. La iglesia todavía no estaba siendo testigo de Cristo en todo el mundo, sino que simplemente estaban en Jerusalén y ahí es donde parece que todo les iba muy bien, ¿no? De repente, en Hechos 8:1, justo después de la muerte del primer mártir, de Esteban, hay un cambio. Y hay un cambio radical para la iglesia. Y la iglesia tiene que adaptarse y se tiene que reinventar. Dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo
Pablo después asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrestaba a los hombres, las mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero se cumplió esto, que todos fueron esparcidos por las tierras que primeramente se había prometido, se había profetizado, ¿no? Por Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Gracias a eso es que hoy en día nosotros conocemos al Señor, porque si no hubiera sido por esto, pues la iglesia se hubiera quedado muy bien en su sitio y nosotros seguiríamos viviendo nuestras vidas, pero no tendríamos acceso a esa salvación tan maravillosa, ¿no? Entonces, los cambios traen oportunidades, traen muchos desafíos y traen situaciones de temor y traen momentos incómodos para todos, y ahora estamos viviendo un momento incómodo y una situación complicada. Dejadme que os muestre esta palabra china. El otro día hice un programa sobre China y desde entonces estoy investigando un poquito los símbolos y las cosas, ¿no? Y había escuchado esto ya, pero me decidí a buscar a ver si era cierto. Y es que la palabra china para crisis, en el chino tradicional sería esta que hay aquí arriba, no sé si veis el cursor de mi ratón, y en chino simplificado sería esta de aquí abajo, que se compone de estos dos caracteres, ¿vale? El primero de los caracteres es weji, este de aquí, este churrito, que significa peligro, ¿vale? La palabra crisis implica la palabra peligro, pero también implica weichi, que es este otro símbolo, que quiere decir punto crucial o crítico, o que también se puede traducir como oportunidad. De manera que la crisis puede ser definida como un peligro, pero también puede ser definida como una oportunidad de un cambio, como pasó en la iglesia primera, ¿no? Hubo una oportunidad que se aprovechó para crecer todavía más y Dios fortaleció a la iglesia en ese momento. Yo creo que esa es una promesa que también es para hoy. Este pastor, Wang Mingdao, es un pastor chino que pasó toda su vida en prisión, o gran parte de su vida en prisión por ser cristiano. Y fue a visitarle un miembro del equipo de Puertas Abiertas Internacional cuando él salió de la cárcel, y de varias cosas que él le preguntó, este pastor Wang Mingdao le dijo al entrevistador que si él sabía cuál había sido el mayor evangelizador de la historia de China. El que lo entrevistó pues enseguida empezó a pensar en nombres como Yonggi Cho, como bueno, estos que salen en los libros, la gente que inició el avivamiento. Sin embargo, el pastor Wang Mingdao le respondió que el mayor evangelizador de la historia de China fue Mao Zedong. Mao Zedong es justamente el que empezó el movimiento de comunismo en China, el mayor perseguidor de la iglesia probablemente de toda la historia. Obligó a los cristianos a adorarle, a toda China, perdón, a adorarle, porque en ese entonces prácticamente no habían cristianos. Entonces él les obligó a adorarle, les dio un libro rojo que tenían que recitar de memoria, y todos los días delante del Palacio Real tenían que levantar ese libro rojo y levantar adoraciones hacia Mao Zedong. Entonces el pastor Wang Mingdao dice, eso nos enseñó a adorar de la forma incorrecta, ¿no? Nos enseñó a adorar a un hombre. Pero luego, ¿qué pasó? Mao Zedong murió y ya no le adoramos. Adoramos a Jesucristo, que vive para siempre. De algún modo, Mao Zedong lo que hizo fue preparar a la iglesia para adorar, para enseñarles, ¿no? Por lo menos ese era el punto de vista de este pastor. En otras palabras, Dios también utiliza a los monstruos. Los veis ahí, ¿no? Dios también utiliza a los monstruos para ayudar a la iglesia, para prepararla, para preparar sus avivamientos. Y no precisamente estos, ¿no? Ahora nos enfrentamos a un monstruo que se llama el coronavirus, que igual que estos monstruos que veis aquí, nos infunde temor. Y que algo nos infunda temor no necesariamente quiere decir que venga para destruirnos. La pregunta interesante que nos podemos hacer es quién ha mandado este virus. Si nos lo ha mandado el diablo,
si nos lo ha mandado Dios. Hay muchas teorías sobre esto, es muy interesante. Hay gente que dice que esto es una plaga que Dios ha mandado contra la Iglesia porque la Iglesia no estaba firme y para que... Yo no sé, o sea, yo no sé si esto lo ha mandado Dios o si simplemente Dios lo ha permitido. Entiendo que todo lo que Dios permite tiene un propósito y el propósito es de edificar su Iglesia. Y en este momento yo creo que es un momento en el que podemos aprender, por ejemplo, de la Iglesia china, ¿no? De cómo ellos en momentos de crisis aprendieron a adorar, de cómo ellos en momentos de estar encarcelados estrecharon su relación con Dios. Había un pastor que nos hablaba la semana pasada al equipo de Puertas Abiertas, un pastor de China, que hablando justamente de esto que hemos visto, de este incremento, porque China ha vivido unos años en los que ha habido cierta bonanza, y esta nueva generación de China, los nacidos, pues los millennials y los nacidos un poco antes del año 2000, es una generación que no ha conocido la persecución. Y como no han conocido la persecución, ahora se enfrentan con situaciones en las, de persecución y como que no están preparados, ¿no? Y es muy importante la ayuda de las personas mayores, las personas que sí que han experimentado esto, ¿no? Y pues eso, que ellos les puedan enseñar, ¿no? A aprender estas cosas, ¿no? Pero creo que sobre todo hay algo que tenemos que ver y es que Dios se revela a nosotros en medio de la debilidad. Y también tengo un versículo para esto, que está en 2 Corintios del 12 al 9, que es Pablo, el que antiguamente, el monstruo, ¿no? El que perseguía a la iglesia, el que aterraba a la iglesia, ¿no? Que luego fue utilizado por Dios para esparcir el evangelio, ¿no? Por toda la tierra conocida, ¿no? Y él tenía un aguijón en la carne, tenía algo que le molestaba, no especifica en ningún momento de la palabra qué era eso que Dios había puesto en su vida que le impedía sentirse fuerte, ¿no? Pero de alguna manera el no sentirse fuerte también fortaleció la vida de Pablo. Dice, me ha dicho, yo le pedí, lo que dice en el versículo anterior es, yo le pedí hasta 3 veces al Señor que quitase esto de mi vida, esto que me hacía débil. Pero la respuesta que Dios me ha dado es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? Cosas que podemos aprender de la iglesia perseguida y de los perseguidores es a gozarnos en medio de nuestras debilidades, en medio de las situaciones que Dios ha permitido y a buscar su voluntad, a buscar de qué manera podemos convertir esto que aparentemente es malo en algo bueno. Por ejemplo, es un tiempo de dar testimonio como iglesia, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora mismo, reuniéndonos aquí digitalmente, es un acto de obediencia y de alguna manera esto da testimonio de que Cristo vive en nosotros. Pero hay otras muchas cosas, ¿no? que podemos hacer, ¿no? Podemos dar un mensaje de esperanza a la sociedad. En este momento en el que todo el mundo tiene miedo a esos monstruos, nosotros tenemos base suficiente en la palabra de Dios como para decirle a la gente que Dios está al control. Y tenemos base suficiente como para edificar sus vidas. Y es más, digo, si no es ahora que la gente realmente tiene necesidad, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a hacerlo? No podemos esperar a que esto termine para tratar de llevar la ayuda. Creo que ya lo dije en una predicación, pero la ayuda solo es necesaria si llega a tiempo. Cuando ya la casa ya no está ardiendo, cuando ya la gente está fuera de la casa, pues ya da igual si llegan o no llegan los bomberos. Si la persona a la que los sanitarios van a atender ya se ha muerto, pues da igual si llegan o no llegan. El momento es ahora. Y ahora es un momento de crisis no solo para la iglesia. Entonces creo que es un momento en el que tenemos que cuidar muchísimo nuestra forma de hablar. Y yo me pongo el primero. El no estar quejándonos continuamente de lo que hace el gobierno, de lo que dicen, de lo que tal, sino que todo lo contrario, nuestro discurso sea un discurso que edifique a las personas. Y vuelvo a decir, yo tengo mucho que trabajar en esto porque me indigno constantemente cuando veo muchas cosas de cómo se gestiona esta pandemia, pero creo que es importante que aprendamos a que pueda más las convicciones que tenemos que nuestro deseo de quejarnos, ¿no? y de protestar. Y por último, había puesto aquí
un versículo que creo que tiene mucho que ver también con la Iglesia. Antes de decir esto, creo que también es una oportunidad que Dios nos da, gracias a Dios, que esto haya pasado cuando hay redes sociales y cuando hay una cercanía digital, ¿no?, de las personas para no dejar que nuestra comunión, no solo con Dios, sino también entre nosotros, se rompa, ¿no?, y se desgaste y nos alejemos, sino que por el contrario nos fortalezcamos, ¿no? Y esto es pues a través de llamarnos, a través de estar pendientes los unos de los otros, como dice en este versículo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y sobre todo constantes en la oración, como un solo cuerpo, ¿no?, como si fuéramos solo uno, ¿no? Constantes y conscientes de las necesidades de nuestros hermanos, también sin miedo a expresar las debilidades, lo que estamos sufriendo, a expresarlo a nuestros hermanos para que ellos también sean nuestros compañeros de oración. Y también, pues, como digo, con un ojito puesto en la iglesia perseguida. Por eso os quiero recordar la página web de Puertas Abiertas, ya para terminar, lo que os expliqué antes, que entréis, que os conectéis, que también esas historias de aflicciones y de persecuciones que ellos tienen nos van a ayudar en este momento que estamos viviendo a superarnos y a confiar más y a encontrar esa fe, ¿no?, que a veces nos cuesta horrores, ¿no?, encontrarla, pero gracias al testimonio, ¿no?, a ser compañeros en las aflicciones podemos encontrarla. Así que, sin más, esto es lo que quería compartir. No quería que fuese muy largo, para que no os duelan los ojos de estar delante de una pantalla. Y le voy a dar paso a Joaquín para que él diga lo que tenga que decir y eso. Y nos despide.